Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad promete llevarnos muy alto partiendo de cosas muy pequeñas. Suena bien. Se trata de la edición de enero de 2026 de la revista mensual Dr. Plinio, y su título ya es toda una declaración de intenciones. Lo maravilloso, una escalera para el cielo. Un título muy sugerente, desde luego. Sí, y antes de empezar quería dar un poco de contexto. Nosotros somos parte del equipo de edición e investigación del profesor Camilo Andrés Gálvez, y este análisis es, en parte, un acto de gratitud. Entiendo. Es una forma de agradecer la inmensa formación que el profesor recibió del propio doctor Plinio Correa de Oliveira, que fue un pensador católico clave del siglo XX, y también de su discípulo más fiel, Monseñor Juan Clá Díaz, fallecido en noviembre de 2024. Una figura fundamental para conservar ese legado. Exacto. Así que vamos a sumergirnos en estas páginas con esa perspectiva, explorando un legado que sigue muy vivo. ¿Te parece que empecemos a subir por esa escalera? Me parece el plan perfecto. Y fíjate, ese título, lo maravilloso, una escalera para el cielo, es mucho más que una frase bonita. ¿Ah, sí? Sí, encapsula una de las columnas vertebrales del pensamiento del Dr. Plinio. La idea de que el universo, la creación, no es un decorado mudo, Claro. es un lenguaje a través del cual Dios nos habla. O sea, contemplar la belleza no es un simple disfrute estético, es un acto espiritual que puede elevar el alma. Cada cosa maravillosa es, literalmente, un peldaño. Vale, me gusta esa idea. Pero cuando pienso en lo maravilloso, pues me imagino algo grandioso, épico, no sé, una catedral gótica, una sinfonía de Beethoven, el Gran Cañón. Lo monumental. Sin embargo, abro la revista y el primer artículo me sorprende. Se titula Modelo de simplicidad y nos habla de una piedra, de un ópalo. ¿Por qué empezar por algo tan pequeño y, a primera vista, tan simple? Pues es que ahí está precisamente la genialidad del enfoque. Se empieza por el ópalo para romper nuestras expectativas sobre dónde encontrar lo maravilloso. ¿Ya? El doctor Plinio describe el ópalo como una piedra de apariencia lechosa, casi humilde. No tiene ese brillo, digamos, agresivo de un diamante. Pero el milagro ocurre cuando la mueves bajo la luz. Ahí está la clave. De repente, en su interior, estalla un universo de colores, rojos, verdes, azules, todos conviviendo en un espacio minúsculo. Es una explosión contenida. Entiendo, es la sorpresa que esconde. De hecho, la anécdota que cuenta de cuando era niño es muy reveladora. Muchísimo. Dice que se imaginaba un ópalo gigante en el que podía entrar para, y cito, bañarse en colores diversos. Es una imagen muy potente, la de querer habitar dentro de esa belleza oculta. Y ahí es donde la anécdota infantil conecta con una teología profundísima. El propio doctor Plinio nos da la clave. A ver. Cita a Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica, Santo Tomás explica que la simplicidad absoluta de Dios, su esencia única e indivisible, es la causa de la infinita variedad y complejidad de las criaturas. O sea, parece una paradoja. Lo parece, pero no lo es. Porque Dios es infinitamente perfecto, puede crear un universo lleno de matices. El ópalo, con su exterior simple y su interior complejo, se convierte así en una lección de teología en miniatura. Es un reflejo de la naturaleza de Dios en un objeto que puedes sostener en la mano. Exacto. O sea, que no es solo qué bonita es esta piedra, sino esta piedra me está contando algo sobre quién es Dios. Eso cambia por completo la perspectiva. Y veo que la revista insiste en esta idea en otro artículo, el esplendor de lo pequeño. Parece que hay un interés especial en reivindicar lo diminuto. Totalmente. Este artículo va un paso más allá. La tesis es fascinante. Dios no solo se refleja en lo pequeño, sino que hay ciertas perfecciones divinas que solo pueden manifestarse adecuadamente en lo pequeño. ¿Cómo es eso? El texto da ejemplos muy claros. El jaguar es la imagen de la fuerza, de la majestad. Pero el gato doméstico manifiesta otras excelencias. La agilidad exquisita, la delicadeza, una cierta independencia señorial. Claro, si un jaguar intentara ser así de delicado, sería cómico. Sería ridículo. Dios crea al gato para poder expresar esa faceta de la belleza. ¿Es verdad? Nunca lo había pensado así. Y lo mismo dice del gallo grande frente al gallo garnicé, que es una versión en miniatura. Exacto. Es como si cada escala tuviera su propio lenguaje para expresar la belleza. ¿Sí? Y llega a una conclusión que a mí me parece muy audaz.
Dice que hay bellezas, como el azul iridiscente de una mariposa morfo, que son tan intensas que si se desplegaran en una superficie grande como una pared, nos resultarían abrumadoras o incluso vulgares. Perderían su encanto. Su poder reside precisamente en su concentración, en su pequeñez. Es la grandeza de lo pequeño. Pero si llevamos esto al terreno de la vida humana, ¿no hay un riesgo de caer en el conformismo? De pensar, bueno, no aspiro a hacer grandes cosas, a construir catedrales, me conformo con mi pequeño mundo bien hecho. Ya. ¿Cómo se equilibra esta valoración de lo pequeño con la llamada a la heroicidad? Esa es una objeción muy importante, y el texto la aborda de lleno. La conclusión que extrae el doctor Plinio es lo que él llamaría contrarrevolucionaria. Contrarrevolucionaria. Es decir, una idea que choca frontalmente con la mentalidad moderna, que él define como la revolución. Esta mentalidad tiende a valorar solo lo colosal, la producción en masa, lo que tiene un impacto masivo. Vale. Frente a eso, él afirma que la grandeza de una civilización no reside solo en sus obras monumentales, sino también en su capacidad de realizar lo pequeño de un modo eximio, con perfección. Como el artesano que mencionan. Eso es. El artesano que construye un cajón de madera tan bien hecho que nunca se deforma, participa de la misma grandeza que el arquitecto de la catedral. No es conformismo, es la búsqueda de la excelencia en todas las escalas. Es un antídoto contra la chapuza y la mediocridad. Entendido. La excelencia no tiene tamaño. De acuerdo, hemos visto a Dios en la creación, en lo de fuera, pero la revista da un salto de lo que vemos a lo que sentimos dentro, a la vida espiritual. El editorial se titula Confianza en la amorosa providencia divina. ¿Cómo conecta esto con lo anterior? Pues conecta a través de la idea de un orden. Si Dios ha puesto tanto cuidado y belleza en un ópalo o en una mariposa, ¿no pondrá un cuidado infinitamente mayor en el gobierno de la vida de cada persona? Tiene todo el sentido. El editorial, que está publicado en enero, aborda esa necesidad humana de seguridad al empezar un nuevo año y contrapone dos actitudes: la fe en la providencia divina frente a las supersticiones. Claro, la idea de la suerte, el horóscopo, los amuletos para el año nuevo, todo eso. Exacto. El texto es muy claro al respecto. Define la superstición como la confianza en fuerzas ocultas y misteriosas, que califica de fantasmagorías suscitadas por el demonio para desviar nuestra confianza de Dios. Entiendo. Pero, y esto es importante, hace una distinción doctrinal clave. No es lo mismo un amuleto, como una pata de conejo, que un objeto bendecido por la Iglesia, como el agua bendita o un escapulario. Ahí quería llegar. Para alguien de fuera podría parecer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia fundamental para la persona que lleva un amuleto de la suerte y la que lleva un escapulario? ¿Es solo la intención? Es más profundo que eso. El amuleto se basa en la creencia de que el objeto tiene un poder en sí mismo, una fuerza mágica. Es un intento de manipular la realidad. Vale. El sacramental, como un escapulario, no tiene poder propio. Es un signo sagrado, instituido por la Iglesia, a través del cual se reciben gracias por la intercesión de la Iglesia y por la fe de quien lo usa. ¿La confianza no está en el objeto? No. La confianza no está en el trozo de tela, sino en Dios y en la promesa de la Virgen María asociada a él. Y por supuesto el texto recuerda que el medio principal y más directo para obtener gracias no es un objeto, sino la oración. De acuerdo. La confianza en un Dios personal, no en fuerzas anónimas. Y para que esa confianza no sea una idea abstracta, la revista la aterriza en una figura muy concreta y personal. Doña Lucilia, la madre del doctor Plinio. Sí. Las palabras que él usa para describirla son increíbles. Habla de un afecto envolvente, penetrante, incondicional. Sí, y este es un punto central. Para el doctor Plinio, el amor de su madre fue la primera escalera hacia lo maravilloso del amor de Dios. Él percibía en la bondad de ella algo que la trascendía. Que no era solo suyo. Eso es. No era una bondad que naciera y muriera en ella. Él mismo explica que se daba cuenta de que la fuente de esa caridad inagotable no podía ser solo ella, sino que venía del Sagrado Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María. Doña Lucilia era un canal purísimo. Un espejo. Un espejo que reflejaba una luz que no era suya. Y esa idea se hace tan tangible con los detalles que cuenta. La anécdota de su madre, ya enferma y cansada, quedándose hasta la 1 o 2 de la madrugada recortando y pintando figuritas de papel para que sus hijos tuvieran juguetes al día siguiente. Es potentísimo. Mucho. No es un amor de palabras, es un amor de sacrificio silencioso, de entrega real. Exactamente. Y esa experiencia vivida es la que le permite hacer el puente teológico. Él razona: si así era ella, con las limitaciones de una criatura humana, ¿cómo será Nuestra Señora? Claro.
La bondad de doña Lucilia no es un obstáculo que le impida ver a la Virgen, sino una lente de aumento que le ayuda a intuir su grandeza. Y esto enlaza perfectamente con la reflexión de la última página de la revista, Puerta de Misericordia que nadie cerrará. Sí, Afirma que la gracia más preciosa es experimentar esa relación maternal con la Virgen, que nos comprende, nos perdona y nos abre una puerta de vuelta a Dios que, como dice el título, nadie podrá cerrar jamás. Todo esto suena muy consolador. La belleza de la creación, la confianza en Dios, el refugio en el amor de una madre, la misericordia de la Virgen. Pero, honestamente, parece demasiado fácil. Da la sensación de que falta una pieza clave en el puzzle de la vida cristiana, la pieza de la dificultad, del conflicto. Has puesto el dedo en la llaga. Y la revista, lejos de esquivar esa pieza, la pone en el centro de la mesa. El giro llega con un análisis sorprendente sobre los sueños de San Juan Bosco. Sobre Don Bosco, ¿sí? En uno de sus sueños, el santo describe el cielo como un lugar de una armonía y un esplendor indescriptibles. Y aquí viene lo inesperado. El doctor Plinio confiesa que, al leer esa descripción, siente una cierta perplejidad. ¿Perplejidad por qué? Dice que para un alma que vive en la tierra, ese cielo tan perfecto podría parecer, y usa esta palabra, insípido. Espera un momento. ¿Que el cielo podría parecer insípido, o sea, aburrido? Esa es una afirmación muy provocadora. ¿Lo es? ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Por qué la ausencia de conflicto nos resultaría extraña? A ver, él desglosa esa nostalgia de la lucha, como la llama, en 3 posibles causas. Primero, hay una razón noble. Vale. Como católicos, somos parte de la iglesia militante. Nuestra vocación en la tierra es combatir contra el mal en el mundo, contra nuestras propias malas inclinaciones, por la gloria de Dios. Hay una nobleza en esa lucha. Forma parte de nuestra identidad. Exacto. Segundo, una razón lamentable. La herida del pecado original. Nuestra naturaleza caída de algún modo crepita con el desorden y siente una extraña consonancia con el conflicto. Entiendo. Y la tercera razón, que él califica de pésima, es la influencia de la mentalidad moderna, la revolución, que nos educa en el gusto por lo banal, lo estridente, y nos hace incapaces de apreciar la armonía serena y sublime de lo celestial. Vale, y para ilustrar esa tercera razón, la pésima, la revista presenta un poema del siglo XVI atribuido a un tal Plantin. Y dice que este poema es el manifiesto perfecto de lo que él denomina la herejía blanca. ¿Una herejía blanca? ¿Qué significa eso? Blanca en el sentido de que no es una herejía doctrinal estridente, como el arrianismo que negaba la divinidad de Cristo. Es más sutil, una herejía de la mentalidad, del estilo de vida. Una desviación silenciosa. Y aparentemente inofensiva. El poema es la clave para entenderla. Describe un supuesto ideal de felicidad. Sí, lo estoy viendo. Empieza bien. Tener una casa cómoda, limpia y bella. Un jardín, buen vino, suena razonable. Hasta ahí sí. Una bendición. Exacto. Es el primer indicio de un ideal egoísta, centrado en la propia comodidad. Pero sigue, el siguiente verso es aún más revelador. No tener deudas, ni amor, ni pleitos, ni querellas. Ni amor, no tener amor. Dicho así, suena a un manual de desapego tóxico, a una vida blindada contra todo lo que nos hace vulnerables. Es la búsqueda de una paz que en realidad es aislamiento. Y el final. Y el verso final lo resume todo. Esperar en casa muy dulcemente la muerte. Esperar muy dulcemente la muerte. Es la imagen de una vida completamente pasiva, vacía, una sala de espera. Y según el doctor Plinio, este es el ideal de vida que propone una herejía. Ese es el núcleo de la herejía blanca. Es una mentalidad que busca una vida sin cruz. Se cumplen los mandamientos de forma superficial, para no tener problemas con Dios, pero se extirpa por completo la idea del sacrificio, del heroísmo, de la entrega por una causa más grande que uno mismo. Es una religiosidad cómoda, burguesa, cómoda, individualista y, en el fondo, profundamente mediocre. Y el doctor Plinio es tajante. Esa vida es una mentira. ¿Por qué una mentira? Porque la divina providencia, en su sabiduría, permite las dificultades, la enfermedad, la tentación, el conflicto, para probarnos, para purificarnos, para hacernos crecer. Quien intenta construir una burbuja para evitar toda lucha, buscando esa dulce espera, ¿Acaba peor? acaba paradójicamente en una vida llena de desprecio por sí mismo y de amargura. Es increíble cómo un poema del siglo XVI
puede ser un diagnóstico tan preciso de una mentalidad tan actual. Pienso en esa cultura del bienestar que a veces se nos vende, esa búsqueda de una vida sin estrés, sin fricciones, Sí, una vida perfectamente optimizada. que en el fondo puede ser una huida a la vida misma. Totalmente. Es la mediocridad disfrazada de felicidad. La herejía blanca. Es rechazar la escalera de lo maravilloso porque tiene peldaños altos y exige esfuerzo, para quedarse sentado en el primer escalón, cómodo, pero sin ir a ninguna parte. ¡Qué recorrido! Hemos empezado viendo el universo entero en los colores de un ópalo. Hemos aprendido a valorar la excelencia en lo pequeño. Hemos pasado por la confianza casi infantil en la providencia a través del amor de una madre. Sí, Y hemos terminado de bruces contra la cruda realidad de que sin lucha, sin aceptar la cruz, todo lo demás se queda en un sentimentalismo vacío. Beto, une la contemplación de lo bello, el pulcrum, con la necesidad del combate. No son dos realidades opuestas, sino las dos caras de la misma moneda en la vida del católico que se toma su fe en serio. Desde luego. Y es fundamental entender que si hoy podemos tener esta conversación, si estas enseñanzas tan profundas del doctor Plinio siguen iluminando, es gracias a la fidelidad heroica de personas como Monseñor Joan Claudias. Claro. Él dedicó cada instante de su vida a conservar y difundir este legado, manteniéndolo vivo y accesible. Sin duda. Queda claro que la revista Doctor Plinio no es solo una publicación para leer, sino una herramienta de formación. Nos enseña a elevar el alma con la belleza, pero también a calzarnos las botas para el combate diario. Combina la ternura y la intransigencia. Por eso mismo, el trabajo de difusión que impulsa el profesor Camilo Andrés Gálvez con su equipo tiene tanto sentido. Es un acto de gratitud por un legado que no es meramente intelectual, sino vital. Sí. Un legado que forma el carácter, que enseña a amar la verdad, la bondad y la belleza, el verum, el bonum y el pulchrum, en un mundo que a menudo parece empeñado en promover lo feo, lo malo y lo falso. Entonces, para terminar, volvamos a esa herejía blanca, ese ideal de una vida cómoda y sin sacrificios. Después de este análisis, la pregunta que me queda flotando es una que nos interpela a todos. A ver, Ya no en el siglo XVI, sino hoy, en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones. ¿De qué formas, a menudo sutiles y muy seductoras, se nos presenta esta herejía de la mediocridad? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer que la búsqueda activa de lo maravilloso, ya sea en la inmensidad del cielo estrellado o en la perfección humilde de un objeto bien hecho, sea nuestro antídoto diario contra esa dulce y terrible espera de la muerte?